¿Por qué Rosario? Porque venimos hablando hace mucho del tema Rosario y está Rodrigo Miró y con él queremos conversar porque estamos frente a la perspectiva de lo que no deja de ocurrir todos los santos días, hablemos o dejemos de hablarlo. En este caso ha sido desgarrador lo que ha sucedido una vez más con dos asesinatos que involucran a personas muy jóvenes, 25 y 22 años. Una anoche y otra en el transcurso de esta misma madrugada. Y al menos ya tenemos 50 largos, me parece, muertos tristemente en lo que va del año. Rodrigo, un enorme placer, abrazo. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo les va? Buenas tardes. Otra vez, lamentablemente, hablando de temas como este cuando hablamos de Rosario. ¿Las dos últimas víctimas fueron una anoche y otra esta mañana? Sí, hubo una particularidad, Paulino, con el dato que vos decís. Esta mañana a las 8 de la mañana, el Ministerio de la Seguridad de Santa Fe elaboró el informe diario que se publica y se da a conocer para quienes trabajamos en temas policiales y judiciales. Es de suma importancia el dato, y tuvo que volver a emitirlo porque había un nuevo homicidio en la mañana. Es decir, el informe se corrigió en horas de la mañana porque sumábamos uno más. Ya superamos los 51 homicidios en lo que va del año. Es una cifra que está alta, muy alta. Recordemos que el año pasado, ahora que hablamos con ustedes, sabemos hablar de números, de estadísticas. La gente no tiene por qué saber hasta hora de la tarde en su casa cuál es la cantidad de muertes que tiene una ciudad, pero en Rosario tenemos un promedio de homicidios que el año pasado fue el más alto de la historia, y este año estamos a 24 de febrero, estamos lamentablemente a esta altura repitiendo la cifra de 2022. Es impresionante. Es impresionante, sí. Ahora, Rodrigo, que cada vez que hablamos, bueno, reiteramos lamentablemente estas cosas. Vos nos contás con pormenores cuál es la situación de cada día, cuestiones insólitas como aquella que nos contaste que terminaron baleando en bicicleta, una comisaría y demás. Te quiero sacar por un momento del rol de periodista y preguntarte por el Rodrigo que vive en Rosario. ¿Qué restricciones vos como rosarino empezás a sentir con el correr de los días, de los meses, de los años y el aumento creciente de la violencia en tu vida diaria? Mira, yo siempre cuando hacen esta pregunta, quien no vive en Rosario, hago como una distinción, porque nosotros solemos ser consultados, quienes trabajamos en periodismo en esta ciudad, sí, para hablar de los barrios más calientes, de los homicidios, del delito narco, que obviamente es una cadena que recorre toda la ciudad, porque la zona más caliente registra homicidios, balaceras y este tipo de delitos, y en el centro de la ciudad, o en alguna zona más elegante, es donde se lava ese dinero que produce el narcotráfico. Pero para hablar específicamente de lo que vos me decís, Eleonora, la sensación que yo tengo es esta, que quizás es parecida en algún punto esto que voy a decir a lo que ustedes viven en Buenos Aires u otras ciudades del país. Cuando vos escuchás a alguien o ves en las redes sociales hablar de que están hartos, que hay que hacer otra cosa, que no creen en la política, que no creen en la policía, no es por la cantidad de homicidios, que es altísima y que tenemos que frenarla y que hay que, de alguna forma, generar otra política de seguridad para revertir el problema. El problema también es que al mismo tiempo pasa que la policía está siendo muy ineficaz para perseguir el delito callejero, que no es el que termina en homicidio, pero es el que termina en el arrebato de una mochila, de un teléfono, de una billetera, y eso está en un punto, la verdad, muy difícil de soportar también. Ustedes, si ven en redes sociales y encuentran noticias de Rosario, van a encontrar que empieza a ser cada vez más seguido algo que se le ha dado en llamar, no sé si es correcto decirlo así, detención ciudadana. Esto es, por ejemplo, pasó hace un ratito en el centro de la ciudad y fue noticia. Un cadete o un supuesto cadete de una aplicación manoteó un teléfono y entonces otros que lo registraron, lo detuvieron y lo dejaron en cuero, sentado en la vereda, esperando que llegue durante media hora la policía. Esto pasa cada vez más seguido. Esto que les acabo de contar, por ejemplo, que quien vos ves venir y pensás que es un cadete de una aplicación, en realidad es alguien que le robó previamente al cadete. Suelen hacerse acá en Rosario, se han hecho ya varias manifestaciones de jóvenes que trabajan en las aplicaciones que dicen nos roban las mochilas y las motitos para salir a robar con nuestro equipo de trabajo. Claro. Es dramático. Vale la pena recopilar un poquito los dos hechos que sucedieron últimamente, porque ayer asesinaron a una chica de 22 años en el barrio Santa Lucía. Un joven de 22 años, perdón. Y esta mañana a uno de 25 en la zona oeste, ¿está bien? Sí. ¿En qué condiciones? Promedio de edades... Paulino, vos estás hablando de dos casos de hoy. El promedio de edades en este informe que publica el Ministerio de Seguridad
suele ser ese. Y es dramático pensar también en que pibes de 18, 19, 20 o 25 años están en una punta y en la otra de esos homicidios. Porque cuando encuentran alguno, que es muy difícil que encuentren también y que detengan a quien los comete, son jóvenes de la misma edad, a veces menores de edad inclusive. Y son menores de edad que, digo, o sea, en realidad estamos hablando de chicos que durante cuántos años están metidos directamente en esto, ¿no tuvieron otras oportunidades? ¿Cuál es la historia detrás de estos chicos? ¿Qué ves en general? Mira, la semana pasada, Leonora, la titular del Servicio Público de la Vivienda aquí en la provincia de Santa Fe, Jacqueline Barangione, que es la que administra las defensas públicas en las cárceles, me decía que el 85% de la población carcelaria es reincidente. En general, a nivel mundial, pasa que una parte de la población carcelaria reincide, pero en Santa Fe es un número muy alto, es decir, más de 8 de cada 10 presos ya cometieron antes algún delito, lo cual te muestra también que el sistema carcelario y de seguridad, cuando logra encarcelar a alguien, es gente que no pudo salir de ese circuito de vida, y entonces quienes están presos hoy son los que antes habían cometido algún delito. Ayer me impactó cuando leo el desglose de lo que sucedió anoche con este joven de 22 años baleado en el barrio Santa Lucía, corregime si hay algo que digo mal, que las autoras del homicidio serían 2 mujeres que antes de escapar a bordo de una moto dejan prendido entre los rayos de una de las ruedas del rodado de la víctima un papel con un mensaje amenazante. Sin duda, sí, direccionado. ¿Es eso lo que pasó anoche? Es eso lo que pasó anoche, no es la primera vez que pasa, hemos hablado con ustedes, creo, del caso del joven Jimmy Altamirano, un músico que había sido ejecutado frente a la cancha de Newell's. Esta misma semana tuvimos el feriado largo, se me cruzan los días, creo que fue el domingo por la noche, apareció otro joven muerto en una parte de la ciudad, en la zona sur, en el barrio Tío Rolo. Sus familiares todavía hoy están planteando y diciendo, piden justicia, dicen que se averigüe qué pasó. Él salía a encontrarse con su novia, se llamaba Brandon, salía a encontrarse con su novia el domingo por la noche. Su mamá, según me relató una tía de él, era de esas mamás que están permanentemente preguntándole que le avise cuándo llegó, que le avise que llegó a destino, y no le entraba el mensaje. En el WhatsApp le apareció una sola rayita. Bueno, finalmente al día siguiente vieron por la televisión que había un cuerpo sin identificar con un mensaje mafioso que habían dejado a su lado, y ellos estaban por redes sociales buscando a su hijo. Luego conectaron una cosa con la otra y se dieron cuenta que su hijo era ese cuerpo que estaba sin identificar. Era un pibe que trabajaba de verdulero y que había trabajado también aquí en el centro de la ciudad de bachero de una parrilla, un restaurante en el centro de la ciudad. Esas notas, las cuales estamos hablando, Rodrigo, ¿siempre son parte de los códigos que utilizan? Mira, es el que luego renunció como ministro de Seguridad hace un par de semanas. Sí. Creo que tuvo una especie de sincericidio. Son temas que seguramente se hablan en las esferas del poder y que no había que decirlo delante de la prensa, pero en su última declaración pública él dijo, estos son tácticas que se usaban en otros países en momentos muy complicados con el narcotráfico, de usar a su víctima como sobre para dejar un mensaje. Ya se hizo con edificios públicos, se ha baleado los diferentes distritos de la municipalidad y se dejan mensajes para que luego los medios de comunicación, cuando contamos el caso, mostremos y digamos la nota que se dejó, destinada generalmente a presos que están en cárceles federales y líderes de las bandas. En las últimas semanas ya son varios los hechos en los que se repite que una víctima de un homicidio aparece con un cartel y la víctima no tenía relación alguna con las bandas que son nombradas en ese cartel. Usar a sus víctimas como sobres. Me quedé impactada con esto que decís, Rodrigo. Y lo dijo Rimoldi, ¿no? El ex jefe de la policía. Claro, fue su última declaración. Luego de eso asumió, hemos hablado con ustedes del nombramiento del ministro Claudio Brilloni, que llega y está en su cargo hace pocas semanas, tiene mucha y muy buen diálogo con los distintos sectores de la política, tiene diálogo con la fuerza policial, pero en estas pocas semanas hasta ahora no ha podido, no es fácil lograrlo, revertir una dinámica de la que se viene. Vos decías, Eleonora, recordabas el caso de la bicicleta, de una balacera a una comisaría en una bicicleta. Ayer nos enteramos, ayer a la mañana, lo contó el ministro de Seguridad, que tuvo que sumariar y correr a un agente de esa misma comisaría. ¿Saben por qué? Porque había habido un intento de robo en la zona oeste de la ciudad y una persona que estaba por viajar a la costa había preparado su auto para hacer el viaje, por lo tanto, en lugar de usar el auto, fue en bicicleta a hacer una última compra antes de salir de viaje con la familia y ve que están robando el almacén. De comedido, intenta evitar el robo del almacén de su barrio
y corre a los ladrones en bicicleta. Le terminan disparando a él. Él termina herido. Su familia quiere ir a rescatar la bicicleta, que termina en la comisaría después del episodio, y no estaba la bicicleta. Se la habían robado. Se la habían robado de la propia comisaría. Pero, ¿la propia policía se la había robado? O al menos habían dejado que se la roben de la comisaría. Claro. Por acción o por omisión. Menos... Vos contás ayer otro hecho. Hay comisarías que no tienen lo más elemental, ¿no es cierto? Sí, también fue noticia esta semana. Uno, la verdad que, Paulino y Leonardo, cuando cuenta las noticias, hay temas que son noticias y al día siguiente otra que es más grave la tapa. Pero ayer colegas que trabajan en la calle, en la ciudad de Rosario, publicaban en redes que frente a los tribunales federales de la ciudad, el patrullero que estaba controlando y supervisando que no pase nada frente a ese tribunal tiene sus cubiertas pinchadas. Y mostraban las imágenes del patrullero con cubiertas pinchadas, que a nadie puede perseguir en esas condiciones. Han detenido a Pérez, que sería el sospechoso, ayúdame Rodrigo, de contratar a los sicarios que mataron al chofer de un gremialista. Me refiero al caso de Julián Gómez, que está detenido. Lo acusan de ser el que contrata a los sicarios que después materialmente llevan a la práctica un crimen. En este caso es el sexto detenido del crimen de Mauricio Cordara. ¿Me reconstruís ese capítulo? Eso pasó el año pasado, un dirigente de la UATRE, los sicarios, que esa es otra noticia que también lamentablemente vincula a nuestra ciudad con casos policiales que no son de esta ciudad, habían salido desde Rosario. Luego el seguimiento de las cámaras de seguridad que se hizo, se vio que el auto que mataba en una localidad bonaerense, en Colón, volvía a la ciudad de Rosario, y la investigación de los fiscales determinó quién había encargado ese crimen. Te sumo otra, Paulino. Pasó el último sábado por la tarde, no sé si ustedes en la semana lo pudieron cubrir al hecho, pero pasó en la provincia de Entre Ríos. Quien fue jefe de la barra brava de Patronato, sí, señor, Petaco Barrientos, fue asesinado en un crimen que es prácticamente cualquier serie televisiva se queda corto con cómo fue realizado y ejecutado. Una camioneta Toyota color negro que había sido robada en Rosario en 2022, llegó hasta el domicilio en el cual el ex jefe de la barra de Patronato, sospechado líder narco en Entre Ríos, estaba en la cárcel y tenía un permiso de domiciliaria para salir el fin de semana. Sale el fin de semana, se encuentra con su mujer y es ejecutado por 7 hombres que entran vestidos de tropa de operaciones especiales de la provincia de Santa Fe, disparan con ametralladoras y después del hecho dejan las ametralladoras y dejan el vehículo y se escapan en lancha por el río Paraná. La sospecha de los investigadores es que Rosario puede haber sido el punto de destino y de ocultarse de quienes mataron a este ex líder de la barra de Patronato, y además tenían, insisto, una camioneta robada en Rosario y uniforme policial de la policía de Santa Fe. De película lo contás, Rodrigo. Ahora, estaba pensando también en las cárceles. Vos decís, bueno, muchos de los mensajes son para que después se vean finalmente en las cárceles. Allí también, digo, tenemos que hablar de connivencia directamente en el servicio penitenciario, de falta de controles. ¿De qué tenemos que hablar ahí? Y es difícil explicar cuál es no hay un solo motivo, supongo que es multicausal, como se dice a veces, pero sumando otro hecho, estamos narrando una cantidad enorme de hechos. Ayer, por ejemplo, se conoció el procesamiento, un nuevo procesamiento para quién, un también líder narco de la ciudad de Venado Tuerto, que está detenido en la cárcel federal de Marcos Paz. Le habían llegado mensajes de un teléfono que no tenía registrado a un funcionario del Ministerio de Seguridad, en el cual le decía que al Ministerio de Seguridad y al intendente de Venado Tuerto, si seguían trasladando a este preso, que estaba preso en una cárcel federal, había balas para todos. Y este mensaje salió desde una cárcel, la cárcel federal de Marcos Paz. O sea, alguien desde una cárcel federal tiene el tupé de amenazar a un funcionario diciéndole hay balas para todos, intentando creer que nunca iban a rastrear que había partido desde allí. Así fue, Paulino. Pero desde un teléfono celular partió desde el teléfono celular, ¿no? ¿Celular? Desde un teléfono celular, desde la celda de un preso que ya está condenado y que con este hecho suma un nuevo proceso judicial. Es que ese es un debate, digo, que creo que no se entiende que no se pueda tener ese debate de por qué siguen teniendo teléfonos celulares en las cárceles. Que en una decisión extraordinaria, en medio de una pandemia, fruto de la incomunicación para con sus familiares y haber quitado esos regímenes, tendría alguna lógica, pero en ningún caso, cuando no hay prácticamente restricción alguna pospandemia, que eso pueda ser mantenido. No quiero dejar de decir dos cosas, ayúdame Rodrigo, aunque sea como pincelada final, pero hoy leo que Aguas de Santa Fe, santafesina, ha denunciado que padece una oleada de robos de medidores
que en las últimas 24 horas le vandalizaron cerca de 30, en particular en el barrio Echesortu, que es la zona más crítica, y que por consecuencia entonces ahora Aguas Santafesinas va a poner medidores pero de plástico, para que no se los roben, unos 10.000 particularmente. Y por otro lado, EPE, la empresa provincial de energía, dice que están robándole los cables de baja tensión, que todos los días sufren robos de estos cables, que es un delito piraña, que eventualmente debe estar alentando el mercado ilegal, pero que efectivamente le impactan las transformadoras que tiene en las veredas y que cada reposición implica unos 80.000 pesos. O sea, el que presta el agua y el que presta la luz también resiente su servicio porque le roban los medidores o todo aquello que tenga algún valor de reventa. ¿Se entiende, no? ¿Te puedo sumar dos? Sí. Vos nombraste dos empresas que brindan un servicio. El gremio de los porteros notificó esta semana que es alarmante la cantidad de timbres de porteros eléctricos de bronce que se han robado en muchos edificios del centro de la ciudad. Y la Radio Nacional, la sede rosarina de la Radio Nacional, que tiene su planta transmisora y su estudio en la peatonal del centro de la ciudad, como si fuera la peatonal Florida de Buenos Aires, le robaron el picaporte de la puerta. También de bronce. También de bronce. También por pasa eso acá eso, Rodrigo, Digo, pasa exactamente, ¿Cómo? acá pasa exactamente lo mismo. Digo, evidentemente, en muchos barrios. Sí, en muchos barrios se están robando los porteros eléctricos o picaportes o cualquier cosa que después pueda venderse ese metal con algún valor, ¿no? El bronce ni hablar. Sí, es lamentable y por eso les decía que el hartazgo, que uno a veces recorre el hartazgo en los medios, en las radios, mensajes a las radios, redes sociales, tiene que ver fundamentalmente con esto último que nosotros contamos, más que con el episodio por el cual ustedes me llamaron originalmente, que es el de los delitos violentos y los homicidios en los barrios, que es alarmante y es terrible. El hartazgo de muchos sectores medios de la sociedad tiene que ver con esto que estamos contando. Ahora tenemos 28 muertes violentas en lo que va del mes de febrero, o sea, tenemos más muertos que días. En las condiciones que vos estás contando que se producen, en donde en la mayoría de los casos, más allá de que hay casos vinculados a hurtos que terminan con muertos, estamos hablando de pases de factura, acciones por parte de sicarios y de conflictos velados que se resuelven con muertos atravesados por el narcotráfico. ¿Está bien? Así es. Una última pastillita que es positiva en el medio de este contexto difícil que describimos. Esta semana se conoció un decreto del presidente de la Nación. Déjenme poner una cuota de expectativa en que pueda significar algo positivo, para nombrar en Rosario a una persona vinculada a la Unidad de Información Financiera, la UIF. La Justicia Federal es raquítica, la Justicia Federal, para investigar estos delitos, tanto el narcotráfico como el lavado de dinero. Hoy el fiscal Federico Reinares Solari, que es fiscal federal, me decía que en un contexto de mucha flaqueza, mucha falta de personal y de fiscalías y tribunales federales, esta pequeña noticia positiva es, bueno, un granito de arena para sumar la posibilidad de investigar delitos federales que son el narcotráfico y el lavado de dinero, que van muy atrás la justicia de lo que hacen de los delitos. Yo estaba pensando, mirá con qué poco uno se agarra de una pequeña luz de esperanza, ¿no? Bueno, pero es que es indispensable, porque si no tenés unidad de información financiera, si no tenés ya lo sé, pero digo, con todos los juzgados vacantes que hay tantas necesidades que, digo, está bueno y de hecho, Rodrigo, si lo marcas porque es algo importante, pero sigo pensando que es poco, ¿no? Sí, es falta muy poco un despliegue de gendarmería adicional, más instrumental para la policía, probablemente más profesionalización. Yo creo poner una mirada más atenta y tomar una decisión política excluyente, donde no pueda haber decisiones, donde tienen que ser un combate organizado para un delito organizado que tiene un nivel de organización que trascienda al propio Estado, que lo combate de manera desarticulada, desorganizada. Tiene que haber una política integral. Política integral, definitivamente. Rodrigo, ¿qué Paulino, más? nombraste la gendarmería. Te cuento una anécdota que han contado vecinos del barrio Tablada, que es tremenda. Gendarmería, Ludueña, Empalme Granero, son 3 barrios que están con saturación de gendarmes. Los gendarmes que hay en la ciudad, que no son los que debería haber más, están en esos barrios. Le faltan vehículos, le falta logística. Lo pidió el intendente Pablo Hapkin, lo pidió el gobernador Omar Perotti al presidente de la Nación. Ya en este diálogo lo corrieron a Aníbal Fernández, que terminó con barbuconadas enfrentándose con gobernador y con intendente, y se lo pidieron directo al presidente. Los vecinos de Tablada cuentan que la gendarmería, por falta de vehículos, hace retenes a los que van en auto, les piden papeles, les piden documentación del auto y luego le dicen, bueno, ahora me dio los papeles, me lleva hasta tal lugar y los usan de taxi o de remis. Increíble. Eso es impactante, lo contó
en algún tuit y me pareció dramático. Taxio de Remis. Sí, Taxio de Remis. Lo último, hubo una balacera en medio de un velatorio que terminó con una víctima fatal, había personas que estaban internadas, entre ellas una embarazada de 37 semanas. Me gustaría saber la evolución, pero sobre todas las cosas que cuentes lo que alguna vez en privado hablamos. ¿Qué es lo que se interpreta en el mundo periodístico y político de Rosario respecto a ese hecho en particular? Bueno, ese hecho ocurrió, perdón, Paulino, si se me mezclan los días, creo que fue el lunes feriado. Sí. El lunes en la tarde feriado, el domingo habían ejecutado y asesinado en el barrio Santa Lucía de Rosario a una persona que al día siguiente estaban velando en una casa velatoria en la cual había 2 velorios más, es decir, no estaban solo sus familiares, sino que había otros, y pasó un vehículo en Peugeot 408 que había sido robado el viernes en Rosario. Una mujer que estaba yendo a hacer las compras, baja al almacén y cuando vuelve la encañonaron. Le robaron el auto. Esto fue el viernes. El domingo por la noche se comete un homicidio. El lunes están velando a esta persona y pasan 4 hombres en ese vehículo, en ese Peugeot 408, y disparan una ráfaga de balazos que termina con 7 personas heridas. 6 de ellas fueron a un hospital. Una de ellas, como vos decías, una embarazada de 37 semanas que, por esas cosas que tiene el destino, está bien, pudo recuperarse y está cursando su embarazo. Uno de las personas que recibió los disparos frente a la casa velatoria murió. Y es decir, que en el mismo grupo familiar hubo una persona ejecutada el domingo por la noche y otra que en el velorio murió el lunes por la tarde. Ahí también se dijo y se habló que se había superado un nuevo límite de respeto, de tolerancia, de códigos, porque habían baleado el velorio de la víctima de la noche anterior. La justicia provincial encontró al día siguiente el auto incinerado en las afueras de la ciudad y estaba trabajando sobre pistas y huellas que pudiera tener ese vehículo para ver cuál es el recorrido de este crimen. Se habla, no quiero tampoco apresurarme, Paulino, a hablar de nombres propios y de bandas, pero ya hay una de las bandas, la banda que tiene su recorrido con estos crímenes que venimos hablando, es la de los monos. Se habla de la presencia posible de otra de las bandas que está en la ciudad, pero no quiero apurarme con datos que son todavía muy prematuros para la investigación. ¿Pero el velorio de quién era, Rodrigo? Del muerto. No, claro, ya sé, digo, ¿pertenecía a alguna banda de narcotráfico? Digo, ¿qué relación tenía? Tenía alguna relación con la banda que lidera desde la cárcel Esteban Alvarado. Perdón, porque vamos a hacer un meme. Cuando llegó el velorio de quién era del muerto, sí, claro, velan a las personas que mueren. Perdón, porque en el medio de la desgracia lo que quería marcar era, perdón, Elio, Rodrigo, era el hecho de que estaban velando a alguien que había sido ultimado sin mediar palabras, supuestamente en medio de un ajuste de cuentas vinculado al narcotráfico. En ese velatorio después, otra vez en un nuevo mensaje, van y balean en el medio del velatorio y matan a otro familiar. Claro. En un contexto donde muy cerquita había un efecto saturación, se llama, policial, de la policía provincial. 150 metros había un retén de la policía haciendo esto que vos decís, saturación policial, pidiendo documentación a los autos que pasaban. ¿A 50 metros? 150. ¿150 metros? Sí, mostrando, bueno, la falta de... Si el control de saturación policial no detiene este tipo de hechos, es difícil pensar cómo se los evita. Claro. Rodrigo, nada, te mando un enorme abrazo. Has sido enormemente generoso. Nos describís una realidad de una manera que no podríamos aquí. Solo hay que vivirlo, vivenciarlo, cubrirlo como lo haces vos, con el profesionalismo con el cual discurrís en estos temas y que nos permiten aproximarnos, abrir una ventanita a un hecho y a una situación que yo creo que no tiene la dimensión que debe tener solo porque no ocurre en la ciudad de Buenos Aires o en el conurbano cercano a la ciudad de Buenos Aires, donde se toman las decisiones en un país centralista, centrípeto, y que solo se jacta de ser federal y que tiene más una proclama que o que efectos conducentes al respecto. Te mando un gran abrazo. Vale, hasta luego. Gracias, Rodrigo. Bueno, y hablando de narcotráfico que venimos mencionando para que no quede, digamos, fuera de foco, hay que contar la historia de Morenita Marín, que es un narcotraficante que está cumpliendo condenas por narcotráfico justamente y que estuvo involucrado en la causa Itatí allí en Corrientes, que fue tan conocida que terminó con un juez procesado que está ahora en un juicio oral, terminó con el intendente, el viceintendente, con policías, con toda una ciudad involucrada en ese caso de narcotráfico. Lo insólito es lo que pasó esta semana. ¿Por qué, Eleonora, Paulino?
Porque el día lunes, este hombre, que está ahora dentro de protección de testigos, porque él es uno de los arrepentidos dentro de esta causa, más allá de que está condenado y que terminó involucrando a varios de los que están detenidos hoy en día, dijo que se sentía mal de salud, que tenía un problema de hemorroides y que iba a ir al hospital. Fue al hospital. En realidad fue al hospital y después saltó la tobillera electrónica que no estaba en su domicilio, a lo cual lo llamaron y dijo, no, había ido al hospital a